Un auxiliar de vuelo se burló del bebé del director ejecutivo negro, usándolo como bandeja para la comida de otro pasajero, pero solo 7 minutos después, el auxiliar fue utilizado como bandeja para el cuchillo del director ejecutivo. Lo que sucede a continuación te dejará sin palabras. Convirtió a un bebé en bandeja mientras todos en la cabina reían, excepto el padre del niño. Si crees que la dignidad no es broma, suscríbete ahora. Nathan Corbin bajó de la escalera mecánica hacia la luminosa y vibrante extensión del Aeropuerto Internacional de Dalebridge, con el peso de su bebé de 8 meses acunado firmemente contra su pecho. El aeropuerto vibraba con movimiento, tacones resonando, anuncios resonando, maletas arrastradas tras viajeros elegantemente vestidos que buscaban conexiones apretadas. Pero Nathan estaba concentrado. Ajustó el portabebés con una mano y examinó los paneles de salidas con la otra, con su mirada penetrante fija en la puerta 43B, Crestwell City. A tiempo. Avanzó por la explanada con determinación, abriéndose paso entre la densa corriente de pasajeros. En sus brazos, Theo se movió, pero no se inmutó. Nathan susurró: «Ya casi llego, amigo», con la voz tranquila pero tensa, como cuando se trata de convencerse a sí mismo tanto como al niño al que está consolando. Su mente no estaba en el caos del aeropuerto ni en el parloteo de los turistas apresurados. Estaba en la elegante presentación guardada en su tableta, la que podría desbloquear 20 millones en capital de crecimiento para Corbin Dynamics. Una presentación construida tras meses de noches sin dormir, que debía presentar en menos de 6 horas. Al llegar a la zona de embarque, Nathan observó a la multitud. Empresarios escribiendo frenéticamente. Un adolescente despatarrado en el suelo, con los auriculares puestos. La tripulación de vuelo charlando justo al otro lado del mostrador. Lo de siempre. Pero algo, un cambio casi imperceptible en la atmósfera, atrapó sus sentidos. El tipo de instinto afinado tras años en salas de juntas donde cada ceja levantada o apretón de manos negado significaba más que palabras. Entonces lo vio. Un hombre alto con pantalones azul marino y camisa blanca planchada, las mangas arremangadas lo justo para sugerir esfuerzo sin perder la elegancia. El auxiliar de vuelo, Mark Hollis. Su placa de identificación reflejó la luz, pero fue la expresión de su rostro lo que captó la atención de Nathan. La mirada de Hollis se detuvo demasiado tiempo en Theo, una mirada divertida, casi burlona, que no encajaba con la sonrisa practicada que dedicaba a los demás pasajeros. Nathan frunció el ceño ligeramente. No lo suficiente como para armar una escena, solo lo suficiente para notar una extraña tensión. Puerta 43B, ahora embarcando Grupo A, sonó el intercomunicador. Nathan acomodó a Theo y dio un paso adelante. Al acercarse a la puerta, Hollis se giró ligeramente hacia un compañero de trabajo, diciendo algo en voz baja. El otro hombre, un auxiliar más joven con gafas de montura oscura, resopló quedamente. Nathan no pudo oír las palabras, pero captó la mirada fugaz en su dirección, con una suficiencia apenas disimulada. No dijo nada. Su tarjeta de embarque se escaneó con un pitido. La pasarela los tragó a él y al bebé a su estrecho pasillo metálico. El aire se enfrió rápidamente. El lejano rugido de los motores del avión era un suave gruñido bajo el zumbido de las luces fluorescentes. Nathan caminaba con paso firme, saludando con la cabeza al piloto, que se encontraba fuera de la cabina conversando brevemente con un técnico. Theo se aferraba a su camisa con un puño, con los ojos abiertos y observando, y su pequeño rostro vuelto hacia lo desconocido. Dentro de la cabina se reanudó la alegría artificial de la hospitalidad de la aerolínea. Los pasajeros encontraron sus asientos. Los compartimentos superiores se cerraron de golpe, y algún que otro gruñido de irritación puntuaba la lenta procesión. Nathan llegó a su fila, 4A y 4B, y se acomodó en el asiento del pasillo. Con cuidado, cambió a Theo de su hombro a su regazo, meciéndolo ligeramente. El niño parpadeó, con los ojos adormilados, y Nathan le susurró palabras tranquilizadoras al oído. No volvió a ver a Hollis hasta que el auxiliar reapareció en el pasillo, realizando su comprobación de seguridad con el aburrido ritmo de la repetición. Los pasos de Hollis se detuvieron cerca de la cuarta fila. Su atención se detuvo de nuevo, esta vez con más atención. Nathan mantuvo la cabeza baja,
comprobando que los pequeños auriculares con cancelación de ruido de Tío estuvieran bien puestos, pero sentía la mirada como estática detrás de su nuca. ¿Necesita algo, señor? Component placement, preguntó Hollis bruscamente, rompiendo el silencio. Nathan levantó la vista, sobresaltado. No, estamos bien, gracias. Ah, bien. Parece que alguien trajo su propia bandeja. La voz de Hollis sonó más alta esta vez, teatral, como si actuara para un público. Nathan parpadeó. ¿Disculpe? Pero Hollis ya se alejaba, riendo para sí mismo. Algunos pasajeros levantaron la vista, confundidos. Uno soltó una breve carcajada, insegura y torpe. Nathan exhaló con dificultad por la nariz. ¿Era una broma? Mala sí, pero no tuvo tiempo de pensarlo. Momentos después, Hollis regresó, entrando directamente en el pasillo junto a ellos. Su sonrisa era más amplia, llena de picardía. Sin preguntar, sin dudarlo un instante, se agachó y levantó ligeramente a Theo del regazo de Nathan con ambos antebrazos, colocándolo sobre ellos como si exhibiera un objeto. Nathan se puso rígido, levantando las manos instintivamente, pero Hollis sostuvo al bebé unos instantes más. Miren, dijo Hollis, lo suficientemente alto como para que varias filas cercanas lo oyeran, nuestra nueva superficie de vuelo. Extendió la mano hacia atrás, agarró un plato de refrigerio para pasajeros, galletas y una pequeña taza de fruta, y lo colocó directamente sobre la espalda de Theo. Algunos rieron entre dientes, otros se quedaron mirando en silencio, atónitos. Alguien cerca de la ventana murmuró: ¿Qué? Nathan se quedó paralizado, no solo en shock, sino calculando. Su corazón latía con fuerza, la rabia le subía al rostro, pero una respuesta a gritos no haría que Theo estuviera más seguro en ese momento. Extendió la mano hacia adelante, con todos los músculos tensos por el control, y tomó a su hijo de vuelta, suave pero firmemente. Hollis lo soltó encogiéndose de hombros, todavía sonriendo. «Tranquilo», dijo, sacudiéndose el polvo imaginario del uniforme. «Solo intento animar el ambiente». Se dio la vuelta y se alejó como si nada hubiera pasado. Nathan permaneció inmóvil, abrazando a Theo contra su pecho. El bebé gimió, acurrucándose más contra la camisa de su padre. La bandeja seguía en equilibrio sobre el reposabrazos. Nathan la recogió, con las manos ligeramente temblorosas, y la colocó en el asiento vacío a su lado. Observó la cabina. Algunos pasajeros susurraban. Uno o dos apartaron la mirada al encontrarse con la suya. La humillación era intensa, pero más profunda que la vergüenza. Era miedo. Ira. La profunda y persistente sensación de que algo tan vil acababa de ser una broma y que nadie, ni siquiera la tripulación, iba a detenerlo. Se agachó y sacó su teléfono del bolso. No llamar a nadie. Prepararse. Porque en cuanto Hollis volviera, Nathan Corbin estaría listo. A veces las tormentas más peligrosas llegan con una sonrisa. «Parece que tenemos una bandeja portátil», dijo Hollis, con una voz inquietantemente alta en el silencio de la cabina. Nathan Corbin parpadeó, desorientado no por la declaración, sino por la acción que siguió. Con un movimiento fluido y práctico, Hollis se agachó y cogió al bebé Tío del regazo de Nathan como si levantara un bulto de ropa sucia, no a un bebé vivo. El movimiento sobresaltó a Theo, cuyos bracitos se agitaron mientras emitía un gemido de sorpresa. Nathan extendió la mano instintivamente, a medio camino entre la protesta y la protección, pero Hollis ya se había girado ligeramente, sujetando a Theo sobre sus antebrazos como si fuera una bandeja. A continuación llegó el plato de la merienda, galletas frías y un triángulo de queso envuelto en plástico, y con un gesto exagerado, Hollis lo colocó sobre la espalda del bebé, balanceándolo como si fuera un atrezo en el escenario. Sus labios se curvaron con una divertida expresión teatral, mientras escudriñaba a los pasajeros cercanos como si esperara aplausos. Se oyeron algunas risas de sorpresa, vacilantes y torpes, desde el otro lado del pasillo. Otros intercambiaron miradas, sin saber si lo que presenciaban pretendía ser gracioso o si se estaba convirtiendo en algo mucho más inquietante. A Nathan se le cortó la respiración. Sus músculos se tensaron. El tiempo pareció agotarse, y por un breve instante no era un director ejecutivo preparándose para una reunión crucial con inversores, sino un padre que veía a un desconocido convertir a su hijo en una broma. «Bájalo», dijo Nathan, con la voz baja y tensa,
casi perdida en el zumbido blanco de la cabina. Pero Hollis no lo oyó, o decidió no hacerlo. Ajustó el plato, incluso lo golpeó juguetonamente, como si inspeccionara la estabilidad de su mesa improvisada. El sonido fue suave pero agudo, como un golpe en la propia columna vertebral de Nathan. Theo se retorció. Un llanto suave comenzó a formarse, un sonido pequeño pero doloroso. El cuerpo del bebé era demasiado joven, demasiado delicado para ese tipo de burla. Nathan se levantó unos centímetros de su asiento, con la mano extendida y el otro brazo apoyado en el respaldo frente a él para mantener el equilibrio. Su mente corría, no solo por la furia, sino por el cálculo. Una confrontación repentina podría escalar rápidamente. Ya sentía que la atención de la cabina se dirigía hacia ellos como una marea creciente. Algunos pasajeros susurraban, otros se reclinaban en sus asientos como para distanciarse físicamente de la tensión. Hollis finalmente se giró, miró a Nathan a los ojos y sonrió, petulante y vacío. «Tranquilo, es solo una broma», dijo con indiferencia, levantando el plato de la espalda de Theo como si eso de alguna manera borrara la ofensa. «No hay daño». Pero el daño ya estaba hecho, pero no del tipo visible. Nathan extendió la mano y tomó a su hijo de nuevo en brazos, lenta y suavemente, acunándolo como para borrar el contacto que acababa de ocurrir. Theo tenía las mejillas sonrojadas, los ojos abiertos por la confusión. Nathan lo meció suavemente, sin apartar la mirada del rostro de Hollis. La azafata se encogió de hombros fingiendo, luego se dio la vuelta y caminó por el pasillo como si nada hubiera pasado. Dentro de Nathan, algo frío y afilado se instaló bajo la superficie. No era solo ira, era insulto, cálculo y algo más profundo. Se había cruzado una línea y no había vuelta atrás. No se movió ni un instante, intentando calmar su pulso y reprimir el instinto de arremeter. Sus dedos trazaron suaves círculos en la espalda de Theo, pero su mente repasaba a toda velocidad cada implicación, cada riesgo, cada posible paso. Un hombre de la fila de atrás se inclinó ligeramente hacia adelante, en voz baja. «Deberías informar de eso», murmuró mirando rápidamente hacia la figura de Hollis que se alejaba. Pero la forma en que lo dijo, como si no importara, transmitía más lástima que ánimo. Nathan no respondió. Todavía no. Necesitaba entender con quién estaba tratando. El aire dentro del avión se sentía más denso ahora, y Nathan podía sentir la línea invisible que dividía la cabina, los pasajeros que fingirían no ver nada y los pocos que recordarían cada detalle. Miró a Theo, quien se había calmado de nuevo, aunque sus pequeñas manos aún agarraban con fuerza la camisa de su padre, con los dedos apretados en puños suaves. Nathan sacó lentamente su teléfono del bolsillo del asiento frente a él y abrió la cámara. La ajustó, apuntando sutilmente el objetivo hacia el pasillo, y pulsó grabar. Sus manos estaban firmes ahora. No por calma, sino por control. No olvidaría este momento. Y no dejaría que el mundo lo olvidara tampoco. Los auxiliares de vuelo continuaron con sus tareas. Las luces de la cabina se atenuaron. El avión rodó hacia la pista, con el zumbido de los motores aumentando de fondo. Los pasajeros volvieron a sus revistas y teléfonos, fingiendo normalidad. Pero Nathan permaneció inmóvil, grabando cada detalle en su memoria. ¿Quién rió? ¿Quién se dio la vuelta? ¿Quién observó y guardó silencio? No dudaba de que Hollis volvería. Los abusadores siempre lo hacían. Nathan le susurró a Theo, apenas audible. «Estás bien, te tengo». Pero sus pensamientos ya estaban en otra parte, pensando 5 movimientos por delante. Las reglas acababan de cambiar. Esto no era una broma. Esto no era inofensivo. Esto era la guerra. A veces las peores heridas no son de carne sino de dignidad. Nathan abrazó a Theo con un movimiento firme y deliberado, cada centímetro de su cuerpo ardiendo con furia controlada. El suave gemido de su hijo le recorrió el pecho. Hollis se alejó sin mirar atrás, con una sonrisa burlona aún en las comisuras de los labios, como si acabara de completar una actuación ingeniosa. El aire dentro de la cabina se sentía más pesado ahora, lleno no solo de oxígeno reciclado, sino también de juicio silencioso, tensión y la densa incomodidad de los testigos que no estaban seguros de si habían visto una broma o algo mucho más inquietante. El pequeño cuerpo de Theo temblaba contra el pecho de Nathan, y el calor de la mejilla de su hijo contra su camisa solo acentuaba el dolor en su estómago. La mente de Nathan repasaba la imagen una y otra vez, las manos de Hollis levantando a Theo sin permiso,
el plato colocado casualmente sobre su espalda, la risa que siguió. Ni siquiera había reaccionado al principio, no porque no le importara, sino porque la impresión lo había paralizado momentáneamente. Ese era su hijo, no un juguete, no una broma, no un mueble para la diversión de desconocidos. Un murmullo bajo se elevó desde la fila de atrás. «Deberías informar de eso», dijo un pasajero en voz baja, inclinándose hacia adelante. Su voz tenía un tono vacilante, casi reticente, de esos que ofrecen apoyo sin realmente respaldarlo. Nathan no respondió. Las palabras del hombre, aunque bien intencionadas, sonaban huecas. ¿A quién reportarlo? ¿A la misma aerolínea que contrató al hombre que acababa de convertir a su bebé en una broma? ¿Al mismo sistema que probablemente lo descartaría como un malentendido? El primer instinto de Nathan fue levantarse, confrontar a Hollis directamente en el pasillo, para hacerle entender la gravedad de lo que acababa de hacer. Pero otra voz, más tranquila pero más aguda, atravesó su ira. «Piensa». La indignación podría ser satisfactoria en el momento, pero no se sostendría cuando importaba. No cuando era una figura pública al borde de una reunión que definiría su carrera. No cuando la única prueba era la inquietud en la sala y su palabra contra la de Hollis. Metió la mano en su chaqueta, con movimientos tranquilos y precisos, y sacó su teléfono. Protegiendo la pantalla con la mano, desbloqueó la cámara y pulsó el botón rojo de grabación. La lente brilló débilmente bajo las luces del techo mientras comenzó a capturar silenciosamente las filas adelante, el pasillo a la derecha y el espacio donde Hollis inevitablemente regresaría. Y regresó. Minutos después, como si el silencio mismo lo hubiera llamado, Hollis regresó por el pasillo. Sus ojos recorrieron a los pasajeros con indiferencia, pero al llegar a la fila de Nathan, se fijaron en él. No había calidez en esa mirada, ninguna disculpa. Solo la misma petulancia que había impregnado cada palabra anterior. «¿Crees que esto es gracioso? Component placement», preguntó Nathan con voz baja, firme e inconfundiblemente seria. No alzó el tono, pero cada sílaba le cayó como un peso. Su cuerpo permaneció inmóvil, con un brazo rodeando a Theo para protegerlo, y con el otro agarrando el teléfono con la fuerza justa para evitar temblar. Hollis hizo una pausa. Inclinó la cabeza ligeramente, como si intentara interpretar la situación de nuevo. Luego, encogiéndose de hombros, respondió. «Tranquilo, solo era una broma». Ahí estaba. Ni remordimiento, ni confusión, sino burla. De esas que no conllevan vergüenza, solo desprecio por quienes se niegan a seguirle el juego. Nathan lo observó con la mandíbula apretada como una piedra. Detrás de Hollis, otro tripulante masculino se asomó brevemente desde la cocina, como curioso, pero sin querer intervenir. Los demás pasajeros cercanos apartaron la mirada, algunos ajustándose los cinturones, otros hojeando las revistas de a bordo con concentración forzada. Solo un hombre sentado al otro lado del pasillo sostuvo la mirada de Nathan por un segundo, asintiendo levemente como diciendo, «Yo también lo vi». Nathan volvió a centrar su atención en Hollis, que ya se movía por el pasillo de nuevo, impasible. Las palabras resonaron en la cabeza de Nathan. Solo una broma. Como si el peso de la dignidad ajena pudiera dejarse de lado con una risa. Theo se removió ligeramente, aferrándose al cuello de Nathan con sus deditos. El suave agarre lo sacó de la espiral de rabia que le apretaba el pecho. Besó la coronilla de su hijo y susurró algo que solo Theo pudo oír. Luego ajustó ligeramente el ángulo de la cámara, asegurándose de que abarcara el camino a la cocina y al puesto de la tripulación. Ya no se trataba solo de indignación, se trataba de pruebas. Se recostó lentamente en su asiento, con el reposabrazos metálico frío contra su codo, y dejó que su mente comenzara a trabajar. No con rabia, sino con estrategia. No iba a presentar una queja, iba a construir un caso. Cada palabra, cada mirada, cada sonrisa cruel, lo documentaría todo. Porque no era la primera vez que alguien como Hollis se escondía tras un uniforme y una sonrisa. Y no sería la última, a menos que alguien la hiciera la última. Nathan aún no sabía qué le depararían las próximas horas, ni cuánto se prolongaría en el futuro este único y desagradable momento. Pero sí sabía esto. Si nadie se ponía de pie ahora, esto volvería a ocurrir. A otro niño, a otro padre, a otro pasajero silencioso, inseguro de si lo que veía era real o si era solo una broma. Miró brevemente por la ventana. El cielo era liso, de un azul pálido que se extendía interminablemente más allá de las nubes. Pero dentro de la cabina,
La turbulencia apenas comenzaba. La injusticia presenciada y no cuestionada se convierte en permiso. La mano de Nathan Corbin se apretó ligeramente alrededor de la espalda de su hijo mientras el silencio regresaba a la cabina, denso como la niebla. Theo por fin había dejado de llorar. Sus respiraciones, apenas perceptibles, rozaban la clavícula de Nathan con un ritmo tembloroso. Pero el silencio no era apacible, estaba cargado. En cuanto la risa se desvaneció, el aire dentro del avión cambió. Las conversaciones se reanudaron, pero se sentían vacías, artificiales. Algunos pasajeros lo miraban nerviosos, otros evitaban el contacto visual por completo. La huella de lo que acababa de suceder aún persistía. Al otro lado del pasillo, un hombre con una chaqueta gris sostenía su teléfono agachado. La pantalla se atenuó y tocó algo discretamente. Nathan lo captó. Su postura no cambió, pero sus ojos se posaron en las manos del hombre. Fotos, de ese momento. Nathan movió ligeramente a Theo, rozando la nuca de su hijo con la mejilla. Luego, con voz suave y mesurada, se inclinó unos centímetros hacia el hombre y dijo: «Quizás necesite tu ayuda más tarde». El hombre levantó la vista y se encontró con la mirada de Nathan. Su mirada era penetrante, firme, no curiosa, sino calculadora. Asintió una vez y respondió en voz baja: «Me llamo Ryan Maddox. Lo vi todo». Su tono era sereno, sin dramatismo, pero lleno de intención. Nathan asintió levemente en señal de agradecimiento y se recostó. No sabía si Ryan era un aliado todavía, pero conocía la mirada de un hombre que entendía lo que estaba en juego. Eso importaba más que la compasión. Con el rabillo del ojo, Nathan captó otro cambio en la cabina. Mark Hollis estaba cerca de la cocina, hablando en voz baja con un asistente más joven. El rostro aniñado, el cabello rubio peinado hacia un lado, era Kyle Mercer, el que había reído entre dientes antes, cuando Theo levantó el plato de la espalda. Kyle ni siquiera intentó ocultar su sonrisa burlona. Sus labios se curvaron con crueldad casual al lanzar una mirada rápida hacia Nathan. Hollis le dio un codazo y ambos intercambiaron una mirada breve, pero inconfundible. Ni remordimiento, ni incomodidad. Diversión. Nathan sintió un nudo en el estómago. No eran hombres avergonzados, pillados en un error, sino artistas riendo tras un espectáculo exitoso. Pero Nathan no había terminado. Apenas estaba empezando. El servicio de bebidas comenzó, y el traqueteo del carrito rompió la tensión estancada. Hollis reanudó sus tareas con una máscara profesional mal usada. Cada vez que pasaba junto al asiento de Nathan, sus comentarios eran cortantes, casi robóticos, pero con un matiz de hostilidad disimulada. ¿Seguro que está abrochado?, Srenia preguntó Hollis una vez, haciendo una pausa lo justo para que su voz se oyera. Sus ojos no miraban a Theo. Miraban a través de Nathan como si lo desafiaran a responder. Nathan no se inmutó. «Está bien», dijo con calma. Más tarde, cuando Hollis fue a buscar la basura, hizo otro comentario. «No puedes tener más accidentes con tu pequeño montaje». Un gesto de la mano hacia Theo, luego alejándola, como si espantara una mosca. Nathan no dijo nada. No porque no tuviera palabras, sino porque su mente estaba completamente en movimiento. No solo pensaba en la justicia, pensaba en cómo impartirla. Acomodó a Theo con cuidado, mirando alrededor de la cabina. Cada fila tenía sus propios testigos. Algunos habían permanecido en silencio, cabizbajos. Otros habían observado atentamente, con la incomodidad reflejada en sus expresiones. Nathan empezó a mapearlos mentalmente. La pareja cerca de la salida de emergencia que susurró después del incidente, el adolescente en la sexta fila que no dejaba de girarse, el hombre mayor junto a la ventana que negó con la cabeza lentamente pero no dijo nada. Cada uno contenía una parte de la historia. No necesitaba que todos hablaran, solo necesitaba los suficientes. Theo se removió en sus brazos. Un suave gemido interrumpió su sueño. Nathan susurró palabras tranquilizadoras al oído de su hijo, meciéndolo suavemente. Los dedos del bebé volvieron a aferrarse débilmente a su camisa, como buscando consuelo. Nathan sintió el peso de ese pequeño agarre. Lo sintió como una promesa. Kyle Mercer pasó después, sirviendo bebidas. Al inclinarse sobre un asiento cercano, sus ojos se posaron en Nathan y se detuvieron. No habló, pero su expresión era clara,
Seguía observando, seguía divertido. Luego siguió adelante. Nathan apretó la mandíbula. No tenía miedo, no por sí mismo. Pero estaba empezando a comprender algo más profundo. No fue un momento de mala educación, ni el mal comportamiento de un solo hombre. Era un patrón, una actuación ensayada en silencio y crueldad. Hollis era el showman, pero Kyle era el público que compró un asiento en primera fila, y creían plenamente que nadie los detendría. Nathan sacó su teléfono. No para llamar a nadie todavía, sino para asegurarse de que estuviera listo. La cámara ya había estado grabando antes. Revisó el video. Había capturado parte del incidente de la bandeja de refrigerios, suficiente para mostrar a Theo levantado, el plato apoyado en su espalda, y la sonrisa de Hollis. No lo era todo, pero era un comienzo, y los comienzos eran poderosos. Desde la parte delantera de la cabina, Hollis miró hacia atrás. Sus miradas se cruzaron durante medio segundo. Nathan no parpadeó. Había terminado de callarse. Volvió a mirar a Ryan, quien asintió sutilmente y se removió en su asiento, listo para más. Nathan lo sabía ahora. Este hombre no era solo un testigo. Observaba cómo crecía el mismo fuego, esperando el momento oportuno para intervenir. Lo que Nathan no vio fue la figura de la fila 12, sentada junto a la ventanilla. Un pasajero con gafas y abrigo oscuro, cuya expresión había permanecido indescifrable durante todo el vuelo. No había dicho nada, no había llamado la atención. Pero ahora, sus ojos estaban fijos en Hollis y Kyle, observándolos no con curiosidad, sino con atención. Metió la mano lentamente en su mochila, rozando con los dedos un pequeño camino negro. De vuelta en la cuarta fila, Nathan apoyó la cabeza en el asiento, sin apartar la vista del pasillo. Aún no se daba cuenta de que la represalia más impactante no vendría de él, sino de alguien completamente inesperado, incluso antes de que el avión aterrizara. A veces, los pasajeros más silenciosos son los que planean las respuestas más ruidosas. «Supongo que nuestra mesa ya está lista», murmuró Hollis con una sonrisa cruel, en voz baja pero lo suficientemente aguda como para atravesar los murmullos de la cabina. El corazón de Nathan se detuvo. Bajó la vista y lo vio. Hollis, ligeramente inclinado con un cuchillo de mantequilla en la mano, su mango romo descansando con fingida ceremonia sobre la pequeña espalda de Theo, como si el bebé fuera un mueble. Por una fracción de segundo, todo en Nathan se congeló, su respiración, sus pensamientos, incluso el instinto de actuar. Sus manos se apretaron protectoramente alrededor de Theo, cuyo pequeño cuerpo se retorcía incómodo, inseguro de la violación, pero perturbado de todos modos. La risa se alzó, más aguda esta vez, con un matiz más desagradable que antes. No eran las risas sorprendidas e incómodas de los pasajeros sorprendidos por una broma. Era una diversión malintencionada, de esas que la gente usa como armadura cuando no quiere ser el próximo objetivo. El pulso de Nathan latía con fuerza en sus oídos, más fuerte que el zumbido del motor, más fuerte que la risa superficial e irreflexiva. Miró a Hollis a la cara, presumido, satisfecho de sí mismo y completamente a gusto con la crueldad del momento. El bebé había vuelto. Un cuchillo, una broma. Sus pensamientos corrían a toda velocidad. Si se ponía de pie ahora, si empujaba a Hollis, decía algo, gritaba, se arriesgaba a parecer el problema. Imaginó los titulares que ya se formaban. Pasajero irracional pone en peligro a la tripulación por un malentendido. No verían la humillación. No verían la violación. Solo un hombre perdiendo el control. Pero entonces, desde el otro lado del pasillo, un movimiento, un borrón de mangas almidonadas, un susurro de creciente intención. Ryan Maddox se irguió con una fuerza que exigía atención. Su bandeja tintineó ligeramente al abrirla con determinación. Extendió la mano, veloz, firme y segura, mientras tomaba el cuchillo de mantequilla de las manos de Hollis sin permiso, sin miedo. La risa se ahogó. El aire se tensó. Ryan no alzó la voz, pero se oyó tranquila, fría, deliberada. ¿Quieres usar a alguien como mesa? Component Placement preguntó, mirando fijamente a Hollis. Pruébame. Dejó el cuchillo con cuidado sobre su bandeja, presionándolo lentamente, como un croupier que revela sus cartas en una partida de alto riesgo. Se oyeron jadeos en la cabina. Una mujer en la parte delantera se giró en su asiento. El hombre junto a Nathan se irguió, con los labios entreabiertos, incrédulo.
Incluso Theo guardó silencio, como si el niño comprendiera que algo profundo acababa de cambiar. El rostro de Hollis cambió. Su sonrisa se quebró. La petulancia se disolvió en una rigidez aturdida, como si hubiera sido el centro de atención de alguien más. Sus labios se crisparon, buscando una réplica, pero no surgió nada. Su mirada se dirigió brevemente a la cocina, hacia la salida, y luego volvió a Ryan. «Tiene que sentarse, señor», dijo finalmente, con la voz desprovista de la autoridad que antes transmitía. «Estoy sentado», respondió Ryan con serenidad, apoyando los brazos en la bandeja. «Y ya ha dejado claro su punto de vista. Ahora los demás estamos dando el nuestro». El silencio que siguió no fue vacío, fue intenso, fue un veredicto. Nathan miró a Ryan, no solo con gratitud, sino con silencioso asombro. No había ira en el rostro del hombre, ni presunción. Solo una firme línea de dignidad, dibujada en silencio y acero. Nathan sintió que la presión en su pecho se aliviaba. Un peso que no se había dado cuenta de que llevaba, finalmente se liberaba de su columna vertebral. Hollis parpadeó, murmuró algo en voz baja y giró sobre sus talones, retrocediendo por el pasillo como un niño al que han pillado haciendo algo vergonzoso. Por primera vez parecía inseguro. Su habitual arrogancia había desaparecido, reemplazada por algo frágil. Nathan miró a Theo, que se había acurrucado de nuevo en su pecho, buscando la calidez de la seguridad. Una voz suave murmuró desde atrás. Ya era hora de que alguien dijera algo. Nathan no se giró. No hacía falta. Sentía que la situación cambiaba. La postura de un hombre se había convertido en una onda expansiva que se extendía por las filas. La risa había desaparecido. Nadie se atrevía a defender a Hollis en voz alta. La vergüenza la había reemplazado, junto con la incómoda certeza de que el silencio ya no era excusa. Nathan se inclinó ligeramente sobre el pasillo y susurró: «Gracias». Ryan asintió una vez y volvió a sentarse como si nada hubiera pasado. Pero Nathan sabía que lo que acababa de ocurrir era todo menos ordinario. Se irguió en su asiento, el momento grabado a fuego en su mente, no solo por su crueldad, sino por su desafío. Aún sentía el frío metal del cuchillo de mantequilla al rozar la espalda de su hijo, pero también recordaba el sonido de la valentía al caer sobre una bandeja. En ese instante, Nathan comprendió algo poderoso. No estaba solo. Había ojos observando, corazones conmovidos, verdades grabadas, no solo en teléfonos, sino en recuerdos imborrables. La señal del cinturón de seguridad parpadeó en lo alto mientras el avión descendía con suavidad. Pero la atención de Nathan ahora estaba puesta en el futuro, más allá del aterrizaje, más allá de la terminal. Ya no era solo un padre y director ejecutivo camino a una reunión. Era el comienzo de algo. A veces, un aliado aparece en la fila más inesperada. El aterrizaje sacudió la cabina, un rebote brusco que sacudió los compartimentos superiores y provocó jadeos de sorpresa en algunos pasajeros. Pero la verdadera turbulencia no estaba en el aire, sino en el silencio que siguió. Nathan Corbin se aferró al reposabrazos con una mano y abrazó a su hijo Theo con la otra, sintiendo cómo el niño se removía contra su pecho. El bebé gimió suavemente. Su pequeña mano se curvó instintivamente en la camisa de Nathan. A su lado, Ryan Maddox permanecía completamente inmóvil, con la mandíbula apretada, los ojos escudriñando la parte delantera de la cabina como un centinela. Ninguno de los dos habló. Mark Hollis no se había acercado a ellos desde el incidente del cuchillo. Se movía por el pasillo como un artista tras un acto fallido, con su habitual confianza burlona reemplazada por una rígida eficiencia. Pero la sonrisa falsa que dedicó a los demás pasajeros, a los que se habían reído, a los que habían guardado silencio, era frágil. Tras ella, Nathan vio algo más oscuro. Hollis no parecía humillado, parecía peligroso. Cerca de la cocina, Kyle Mercer se inclinó hacia Hollis, susurrando algo con urgencia. Hollis no respondió con palabras, solo un lento asentimiento, sus ojos mirando a Nathan y luego desviándolos rápidamente. Nathan captó el intercambio y apretó con más fuerza a Theo. Su instinto le gritaba que Hollis no había terminado, ni de lejos. El avión rodó por la pista hacia la terminal. La cabina estaba en silencio. El murmullo anterior había sido reemplazado por una tensa quietud. La señal de abrocharse el cinturón sonó con una campanilla, e inmediatamente los pasajeros se desabrocharon y empezaron a levantarse.
Pero Nathan no se movió. No iba a ser el primero en salir del avión y exponerse a cualquier juego que Hollis pudiera estar planeando. En cambio, esperó. Levantó la vista y los vio. Un grupo de pasajeros, 3 hombres con ropa informal de negocios y uno con polo y una bolsa para cámara, dudaban cerca de la cuarta fila. No corrieron hacia los compartimentos superiores como los demás. En cambio, se giraron ligeramente, mirándolos a Nathan y luego entre ellos. Uno de ellos, un hombre de pelo canoso y una profunda arruga en la frente, se inclinó hacia adelante. «Vimos lo que pasó», dijo en voz baja. «Si necesitan video, tengo. Creo que algunos de nosotros sí». Nathan asintió levemente en señal de reconocimiento, con la garganta apretada. «Gracias», dijo en voz baja, agradecido pero cauteloso. No quería llamar más la atención de la necesaria. El hombre asintió brevemente y se hizo a un lado mientras más pasajeros salían del avión. Con el rabillo del ojo, Nathan vio a Hollis de pie en la cocina delantera, con los brazos cruzados, fingiendo supervisar el desembarque. Pero sus ojos estaban fijos en Nathan, y no había nada neutral en esa mirada. Era fría, calculadora. Ryan se inclinó hacia él en voz baja. «No está avergonzado, está cabreado». «Lo sé», respondió Nathan. «Deberías salir detrás de un grupo. Mantén una distancia entre tú y él». «No le voy a dar la espalda», dijo Nathan. «Todavía no». Los pasajeros empezaron a pasar lentamente junto a ellos, algunos asintiendo sutilmente con la cabeza, otros evitando el contacto visual. Un joven se detuvo lo suficiente para susurrar. «Tengo un video si lo necesitas. Lo estoy subiendo a la nube ahora». Luego se deslizó al pasillo y desapareció. La efusión de apoyo silencioso despertó algo en Nathan, gratitud, sí, pero también una creciente sensación de urgencia. Estos pasajeros habían presenciado algo que no podían ignorar. Ya no solo defendía a Theo. Estaba protegiendo a todos los que reconocían lo equivocado que estaba y habían decidido no quedarse callados. Nathan se movió ligeramente, recolocando a Theo contra su hombro mientras el chico se movía. Su pequeño cuerpo seguía tenso, y cada vez que la voz de Hollis llegaba por el intercomunicador, Theo se estremecía. Nathan besó la coronilla de su hijo y susurró. «Ya casi llego, amigo. Solo un poco más». La cabina se vació poco a poco, fila tras fila, y con cada pasajero que salía, el espacio se sentía más expuesto. Nathan lo presentía. El momento en que Hollis haría su movimiento, un último golpe para recuperar el control de la historia antes de salir del avión. Pero nunca llegó. En cambio, Hollis se quedó paralizado, con los labios fruncidos en una sonrisa forzada mientras Nathan se levantaba, todavía con Theo en brazos, y salía al pasillo. Ryan estaba de pie detrás de él, un silencioso muro de apoyo. Al acercarse a la cocina delantera, Nathan notó que Kyle Mercer los observaba con una extraña mezcla de miedo y diversión, con la mirada moviéndose entre ellos y Hollis como si esperara fuegos artificiales. «Que tengas una buena noche», dijo Hollis con la voz tensa. Nathan no se detuvo, no respondió, pero se aseguró de que sus miradas se cruzaran, por un segundo, y lo que vio allí no fue culpa, fue cálculo. Eso lo asustó más que cualquier otra cosa. En la pasarela, el aire se sentía más fresco, pero no menos pesado. Nathan se hizo a un lado para dejar pasar a algunos pasajeros, de pie junto a la barandilla lateral con Ryan. Detrás de ellos, algunos hombres de la cabina comenzaron a reunirse, pasajeros que lo habían presenciado todo y que aún no estaban listos para irse. «Conté 5 teléfonos grabando», dijo Ryan, mirando su reloj. «Y al menos 3 de esos tipos se quedan atrás. Tenemos impulso». Nathan asintió, observando la zona. Sintió el peso de la cabeza de Theo sobre su hombro, la respiración de su hijo finalmente calmada, pero el peligro no había pasado. En todo caso, simplemente había cambiado de forma. La batalla se había trasladado del pasillo a la terminal, y desde la terminal se extendería mucho más allá. Miró una vez más hacia la puerta de embarque detrás de ellos, por donde Hollis aún no había salido. Una parte de él esperaba que ese fuera el final. Pero una parte mayor lo sabía mejor. La batalla no siempre se libra en el aire. A menudo comienza cuando las ruedas tocan tierra. «Envíame las fotos ahora», dijo Nathan con voz tensa mientras guiaba a Ryan hacia un rincón tranquilo de la terminal,
lejos de la multitud apresurada y los anuncios superficiales. Los dos hombres se movían con urgencia, abriéndose paso entre la marea de pasajeros que desembarcaban. Los dedos de Ryan se movían rápidamente sobre su teléfono, seleccionando las imágenes más nítidas: la sonrisa de Hollis, el plato de aperitivos en la espalda de Theo y el segundo incidente con el cuchillo. Pulsó enviar. Los archivos llegaron al teléfono de Nathan con un suave timbre. Nathan los abrió de inmediato, apretando la mandíbula con más fuerza con cada imagen. Hizo zoom, estudiando la expresión de Hollis. No era solo poco profesional, era cruel, intencionada, burlona. Las fotos no eran solo documentación, eran munición. «Toma», dijo Ryan entregándole su dispositivo. «Escribí una breve declaración de lo que vi, por si acaso. No está certificada ni nada, pero es clara, y con fecha y hora». Nathan asintió, tomando el teléfono y mirando la nota. Las palabras eran precisas, metódicas, justo lo que necesitaba. «Gracias», dijo bajando la voz. «Esto no va a quedar aquí». Detrás de ellos, las luces blancas de la terminal proyectaban un brillo clínico sobre el suelo pulido, reflejando las sombras inconexas de la gente que se movía en todas direcciones. Theo se removió en su portabebé, dejando escapar un leve gemido. Nathan se movió instintivamente, protegiendo a su hijo del ruido y la conmoción. No estuvieron solos mucho tiempo. «Yo también lo grabé», dijo una voz desde atrás. Nathan se giró y vio a un hombre mayor, canoso, ligeramente encorvado, con una chaqueta color canela que se acercaba. Le temblaba un poco la mano al extender el teléfono. «Soy Julian Reeve», dijo el hombre. «Fila 9, vi lo que hizo, no podía creerlo. Yo lo filmé». Hizo una pausa, tragando saliva. «No es una grabación perfecta, pero es bastante clara. Pensé que debería hacer algo». Nathan tomó el teléfono con cuidado y reprodujo el video. La imagen era un poco temblorosa, pero inconfundible. Hollis levantaba a Theo como si fuera una bandeja, colocaba el plato sobre la espalda del bebé y luego retrocedía con esa sonrisa burlona. Nathan sintió que la ira le subía de nuevo al pecho. No de rabia esta vez, sino del peso aplastante de lo que esto significaba. Su hijo había quedado reducido a un simple accesorio frente a un avión lleno de desconocidos. Y ahora la prueba era innegable. Ryan se inclinó sobre el hombro de Nathan, observando en silencio. Luego miró a su alrededor. «Tenemos que actuar rápido», dijo. «En cuanto Hollis se dé cuenta de que esto se va a hacer público, irá a ver al supervisor y presentará su versión de los hechos. Probablemente dirá que fuiste difícil, agresivo, inestable, cualquier cosa para cambiar la narrativa antes de que se difunda la verdad». Nathan exhaló bruscamente. «Entonces llegamos primero». Se volvió hacia Julian. «¿Estarías dispuesto a compartir este video? ¿Transferirlo a mi teléfono?» «Por supuesto», dijo Julian rápidamente asintiendo. «Ya hice una copia de seguridad, por si acaso». Intercambiaron información, transfiriendo el archivo mientras Ryan volvía a sacar su teléfono y revisaba sus contactos. «He trabajado con seguridad corporativa antes», dijo. «Mi firma asesora sobre auditorías éticas internas, casos de fraude e incluso respuestas a crisis. Sé cómo piensa esta gente. Necesitamos traer al supervisor de tierra de la aerolínea ahora mismo, y lo haremos abiertamente, en un espacio público, con testigos. Si entramos en una oficina trasera sin cámaras, intentarán que esto desaparezca». Nathan asintió. «Le restarán importancia. Lo tergiversarán». Ryan levantó una mano, señalando a un empleado de la aerolínea que pasaba. «Disculpe», dijo con voz firme. «¿Puede llamar al supervisor de tierra de este vuelo? Es urgente». El empleado lo miró parpadeando, claramente inseguro. «¿Hay algún problema?» «Sí», respondió Nathan sin dudar. «Uno serio». El empleado asintió cortés, pero cautelosamente, y se dirigió al mostrador. Mientras tanto, se reunieron algunos pasajeros más, rostros que Nathan reconoció del avión. Un joven con una sudadera azul marino murmuró que había grabado parte del segundo incidente en video. Otro, un hombre de mediana edad con gafas, se ofreció a escribir una declaración. La multitud crecía, lenta y orgánicamente. La gente no solo sentía curiosidad, sino que estaba dispuesta a hablar. Y Hollis no estaba lejos. Al otro lado de la explanada, Nathan lo vio. El auxiliar de vuelo estaba con Kyle Mercer cerca de una máquina expendedora, hablando rápido,
gesticulando con las manos en círculos cerrados. Cuando Hollis los miró, su rostro se ensombreció. Su postura cambió. Ya no era petulante, sino defensiva, calculadora. «Están planeando su historia», murmuró Ryan, siguiendo la mirada de Nathan. Nathan asintió. «Entonces ya es demasiado tarde para detenerlo discretamente». Antes de que Ryan pudiera responder, un hombre con chaleco negro y una placa de personal se acercó a ellos. Era ancho de hombros y enérgico, el tipo de hombre cuyo trabajo consistía más en controlar el pánico que en resolverlo. «Harold Dempsey», presentó el hombre, sin apenas hacer contacto visual. «Soy el supervisor de tierra. ¿Alguien reportó un problema?» Nathan dio un paso adelante, sosteniendo su teléfono. «Ha habido un incidente con su tripulante, Mark Hollis. Tenemos múltiples testigos y pruebas en video de que actuó de forma inapropiada con mi hijo. Quiero que esto quede documentado de inmediato». Dempsey frunció el ceño y se cruzó de brazos. «Creo que sería mejor que lo discutiéramos en una oficina privada». «No», dijo Nathan bruscamente, lo suficientemente alto como para que los pasajeros cercanos lo oyeran. «No pienso entrar a solas en ninguna sala con su equipo mientras se gestiona esto. Todo se queda aquí, en público y en actas». Dempsey miró a la pequeña multitud que se estaba formando, visiblemente incómodo. «No empeore esto delante de los demás». Pero antes de que pudiera insistir de nuevo, una figura silenciosa surgió del fondo. Un hombre alto con abrigo negro y vaqueros sencillos, que había estado sentado en silencio cerca durante la mayor parte de la conversación. Se acercó a Nathan con una determinación silenciosa. No lo saludó. No hizo preguntas. Simplemente metió la mano en el bolsillo, sacó una pequeña memoria USB y se la puso a Nathan en la mano. «Todo lo que necesitas», dijo en voz baja, luego se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo entre la multitud. Nathan lo miró fijamente, atónito. «¿Quién era?» Ryan abrió mucho los ojos. «No lo sé, pero eso». Miró el USB y luego volvió a mirar a Nathan. «Podría ser una grabación interna, del avión». Nathan agarró la memoria USB con fuerza, conteniendo la respiración. Todo el caso acababa de dar un giro brusco. El supervisor de tierra dio un paso al frente. «Señor, si no está dispuesto a cooperar...» «Cooperamos», interrumpió Ryan. «Simplemente no está preparado para lo que traemos». Nathan sostuvo la mirada de Dempsey, tranquilo pero firme. «Ya no se trata solo de una queja, se trata de algo mucho más grande de lo que cree». No dijo nada más. No hacía falta, porque en el fondo ya lo sabía. A veces, la persona en la que no te has fijado es la que se ha fijado en todo. Agarró al bebé y le puso un plato encima como si fuera un accesorio, seguro de que nadie se atrevería a hablar. Si crees que la crueldad debe afrontar las consecuencias, suscríbete. La justicia empieza aquí. «No empeore esto en público», murmuró Harold Dempsey, en voz baja y monótona, mientras cambiaba el peso de un pie al otro. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho, y las luces fluorescentes de la terminal proyectaban un brillo apagado sobre su cabeza calva. El robusto supervisor de tierra parecía un hombre más preocupado por mantener el orden que por encontrar la verdad. Su placa colgaba torcida del bolsillo de la camisa, y sus ojos se movían nerviosamente entre Nathan Corbin y los dos auxiliares de vuelo que se encontraban cerca. Nathan se mantuvo firme, con Theo agarrado protectoramente entre sus brazos, la cabeza del niño apoyada en el pecho de su padre. Ryan Maddox estaba justo detrás de él. Su teléfono aún mostraba la imagen con fecha y hora del cuchillo apoyado en la espalda de Theo. Julian Reeve, el pasajero mayor, de manos temblorosas pero con una determinación inquebrantable, también permaneció cerca, agarrando su teléfono como un salvavidas. El grupo formó una barrera silenciosa pero inamovible entre Dempsey y cualquier intento de ocultar el incidente. «Preferiría que discutiéramos esto aquí mismo», dijo Nathan con voz tranquila pero cortante, «delante de testigos». Dempsey dudó, separando ligeramente los labios antes de volver a apretarlos. Miró por encima del hombro de Nathan, hacia Hollis y Kyle, quienes estaban acurrucados a varios metros de distancia cerca de una columna, hablando en voz baja. Kyle seguía mirando nervioso hacia el grupo de Nathan, mientras Hollis mantenía un aire de desafío petulante, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. Dempsey se acercó un paso más a Nathan, bajando la voz. «Señor Corbin, no queremos causar molestias innecesarias en un espacio público.
Hay gente mirando. Nathan arqueó una ceja. Sí, lo son. Precisamente por eso no voy a entrar en una trastienda donde las pruebas podrían desaparecer misteriosamente o convertirse de repente en un malentendido. No estoy aquí para jugar. Mi hijo fue humillado y puesto en peligro. No van a esconder esto bajo el suelo de la terminal. Antes de que Dempsey pudiera responder, la multitud que los rodeaba pareció separarse ligeramente. Un hombre emergió de la periferia, una figura tranquila y anodina con una sencilla chaqueta gris y gafas de montura metálica. Caminaba con paso lento y firme, con el rostro indescifrable pero concentrado. Leo Hartman no habló al acercarse. No miró a Hollis ni a Dempsey. Ni siquiera miró a Ryan ni a Julian. Simplemente metió la mano en el bolsillo de la chaqueta, sacó una pequeña memoria USB negra y la puso directamente en la mano de Nathan. Sus dedos rozaron brevemente los de Nathan, con una firmeza sorprendente. «Todo lo que necesitas», dijo Leo en voz baja, con un tono serio, sin dramatismo. Nathan parpadeó, sorprendido. «Espera, ¿qué es esto?» Pero Leo no respondió. Ya se había dado la vuelta, desapareciendo sin esfuerzo entre la multitud como si nunca hubiera estado allí. En menos de 5 segundos desapareció de la vista. Ryan se inclinó de inmediato y susurró. Ese tipo estaba sentado unas filas detrás de nosotros. No me di cuenta de que se involucrara. ¿Crees que esto es...? Nathan miró fijamente el disco duro que tenía en la mano, consciente de repente de lo frío que estaba. Su mente daba vueltas a las posibilidades. ¿Podría ser la grabación de la cabina? El acceso a la señal interna del avión estaba estrictamente controlado. Solo alguien con contactos internos podría haberlo obtenido. ¿Era Leo un empleado? ¿Un denunciante? ¿Alguien infiltrado por la competencia? «Conéctalo», dijo Nathan guardando el USB en el bolsillo de su chaqueta y volviendo a mirar a Dempsey a los ojos. «¿Qué era eso?», Srenia preguntó Dempsey con la voz tensa. «Seguro», respondió Nathan. «Y si crees que voy de farol, pregúntale a tu azafata por qué usó a mi hijo como mueble. O mejor aún, pregúntale en Internet. Ya hay videos en línea». El rostro del supervisor mayor palideció ligeramente. Abrió la boca para responder, pero no salió nada. A su alrededor, los pasajeros seguían moviéndose, subiendo a nuevos vuelos o recogiendo equipaje, pero la tensión en ese rincón de la terminal era tan densa que cortaba el aire. Ryan dio un paso al frente, con un tono tranquilo pero contundente. «Te aconsejo, Harold, que documentes todo lo que suceda a partir de ahora. Porque desde mi punto de vista, esto parece menos un control de daños y más una obstrucción». Los labios de Dempsey se tensaron, pero asintió con un solo gesto, quizás en señal de reconocimiento, quizás de retirada. Se dio la vuelta, murmurando algo por la radio, dejando a Nathan y a los demás en una burbuja de tenso silencio. Nathan exhaló, acomodando a Theo en sus brazos. El chico se movió, emitiendo un suave gemido, como si percibiera la carga emocional que lo rodeaba. Julian se acercó y le puso una mano en el hombro. «Tenía miedo de hablar», dijo Julian con voz temblorosa. «Pero tú no te inmutaste, te mantuviste firme, eso importa». Nathan asintió una vez, sintiendo el calor en sus ojos, pero manteniendo la expresión serena. No se trataba de orgullo. Se trataba de proteger a su hijo y asegurarse de que nadie más sufriera semejante crueldad. Ryan miró a su alrededor y luego volvió a mirar a Nathan. «Necesitamos un lugar tranquilo, un lugar donde podamos conectar esto». Nathan asintió. «Vamos». Mientras el pequeño grupo comenzaba a caminar hacia la cafetería cercana, una esquina con menos gente y suficientes enchufes para un portátil, la mente de Nathan ya estaba acelerada. Si la grabación de ese USB era lo que sospechaba, toda la historia estaba a punto de cambiar. Ya no sería su palabra contra una azafata engreída. Sería la verdad, innegable y permanente. En algún lugar detrás de él, podía sentir a Hollis observándolo. Nathan no se giró, no necesitaba hacerlo, porque en el momento en que el USB tocó su palma, las consecuencias habían cambiado para siempre. Una sola prueba puede convertir una queja en un ajuste de cuentas. Nathan insertó el USB en el portátil de Ryan con un clic que resonó más fuerte de lo debido. El pequeño café de la terminal bullía de conversaciones triviales, pero para él, el mundo se había reducido a la pantalla frente a ellos. Se inclinó, con el corazón latiendo con fuerza por la anticipación y un destello de temor. Los dedos de Ryan se movían velozmente sobre el teclado,
navegando por los archivos ocultos. En cuanto cargó el video, Nathan se quedó sin aliento. No había ambigüedad. La grabación se reproducía en fotogramas nítidos y con marca de tiempo. Primero, Hollis caminando por el pasillo, con la sonrisa ya presente en su rostro al detenerse junto al asiento de Nathan. Nathan y Theo aparecieron con claridad, el bebé acunado suavemente en los brazos de su padre. Hollis se agachó, levantando a Theo con indiferencia como si fuera un objeto, y luego equilibró el plato de refrigerio sobre la espalda del bebé. El acto, aunque breve, fue calculado. No apresurado, no improvisado. Fue teatral. Un gesto lento y despectivo capturado con total claridad. Las manos de Nathan se aferraron al borde de la mesa mientras se veía congelado de incredulidad en la pantalla. Recordó el calor que le subía al pecho, el peso del pequeño cuerpo de Theo temblando al ser recolocado. Pero viéndolo desde ese ángulo, viendo la crueldad despreocupada, la total indiferencia, le dolió aún más. Apretó la mandíbula. Frente a él, Ryan no dijo nada, pero sus ojos entrecerrados se dirigieron a la pantalla con una mirada sombría. «Pon una pausa», dijo Nathan. Ryan lo hizo. La imagen se congeló en el rostro burlón de Hollis, con los ojos entornados y la boca torcida en una sonrisa que ahora parecía aún más siniestra en retrospectiva. Nathan tragó saliva con dificultad. «Pon la siguiente». La grabación saltó al segundo incidente. Esta vez, Hollis llevaba una bandeja con un pequeño cuchillo de mantequilla. Se detuvo de nuevo junto al asiento de Nathan, hizo un comentario inaudible, y luego se inclinó, fingiendo apoyar el mango del cuchillo en la espalda de Theo. El momento fue breve pero deliberado, y justo antes de que lo hiciera, Kyle Mercer apareció en escena, deteniéndose detrás de Hollis con una sonrisa burlona. Le dio un ligero codazo a Hollis, casi como para animarlo. Su lenguaje corporal lo decía todo, no se trataba de un acto delictivo. Era una puesta en escena. Ryan se recostó en su silla, pasándose una mano por el pelo. «Esto no es solo una falta de conducta», dijo en voz baja con un tono sombrío y firme. «Es un acto coordinado». Nathan asintió lentamente, sintiendo el peso del momento sobre sus hombros. Sabían exactamente lo que hacían. Por un instante, ninguno de los dos habló. El ruido del café a su alrededor se desvaneció en estática de fondo. El vídeo les había dado claridad, pero también les acarreaba una peligrosa responsabilidad. No se trataba solo de un momento viral ni de un insulto insignificante. Era algo más grave, algo que, si se gestionaba mal, podría convertirse en una guerra de relaciones públicas para la que no estaban preparados. La mente de Nathan daba vueltas. No podían permitirse reaccionar. La aerolínea, sin duda, ya estaba trabajando para darle forma a la historia. Y si publicaban las imágenes demasiado pronto, tendrían tiempo de preparar un giro, desacreditar el contexto y enterrar la verdad bajo disculpas ensayadas y negaciones técnicas. «Lo primero que haremos», dijo Nathan en voz baja pero firme, «es duplicar los archivos, múltiples unidades, múltiples copias de seguridad, sin un solo punto de fallo». Ryan asintió e inmediatamente conectó una unidad externa. «Ya te adelanté». Nathan sacó su teléfono y empezó a redactar un mensaje cifrado para Dominic, su abogado. Adjuntó una de las unidades y la metió en un sobre acolchado para que se la enviaran por mensajería en 1 hora. El resto las guardó en su bolso, una en el bolsillo de su abrigo y otra le indicó a Ryan que guardara. Ninguno de los dos notó la figura que observaba desde el otro lado del café. Un hombre de mediana edad con una chaqueta arrugada y una placa de tripulación parcialmente oculta por una bufanda. Observó a Nathan y Ryan con atención y escrutinio, antes de alejarse rápidamente en dirección contraria. De vuelta en la mesa, Nathan se frotó la sien. «Dirán que fue una reacción exagerada», murmuró. «Dirán que fui hostil, emocional, amenazador». Ryan se volvió hacia él con voz firme. «Entonces nos adelantamos a ellos, con pruebas, con orden. Que hablen primero, luego contraatacamos». Nathan no respondió de inmediato. Recordó el momento en que Hollis había intentado agarrar a su hijo, lo impotente que se había sentido, lo deshumanizante que había sonado la risa. Ya no se trataba de venganza. Se trataba de detener una cultura que permitía que gente como Hollis y Kyle se salieran con la suya. Cerró el portátil lentamente, guardando las pruebas en su maletín. Al levantarse, Ryan miró su teléfono. Una nueva alerta de correo electrónico apareció en su pantalla desde una dirección que ninguno de los dos reconoció.
pero el asunto le heló la sangre. Incidente 7C. Informe de agresión de pasajeros. Presentado por M. Hollis. Nathan miró fijamente el mensaje, con el pulso acelerado de nuevo. Ya está presentando su versión. Ryan exhaló. Intenta incriminarte antes de que se sepa la historia. Nathan entrecerró los ojos. Entonces nos quedamos callados el tiempo suficiente para que indaguen. Cuanto más profundicen, más difícil será salir cuando se sepa la verdad. El sonido de un anuncio de embarque resonó por los altavoces de la terminal, pero Nathan no se movió. La carrera había comenzado, no solo por la percepción pública, sino por la justicia. Todo dependía del momento oportuno. Cada movimiento debía ser calculado, estratégico. No permitirían que Hollis convirtiera la historia en una mentira. Ryan lo miró. ¿Y ahora qué? Enviamos los archivos, dijo Nathan agarrando el borde de su bolso. Y esperamos a que la aerolínea hable primero. Se giró hacia la salida de la terminal, con las últimas palabras resonando en su mente como una advertencia y una promesa. En la lucha por la verdad, el momento oportuno puede ser más peligroso que las mentiras. La puerta del hotel se cerró con un clic tras Nathan al entrar. Theo dormía profundamente contra su pecho, su pequeño cuerpo aún encogido por el trauma del vuelo. Nathan ni siquiera dejó la maleta cuando su teléfono empezó a vibrar. Una vez más. Y otra vez. Y otra vez. Bajó a Theo con cuidado sobre la cama, colocando una almohada a su lado para mayor seguridad, y luego revisó la pantalla. 10 llamadas perdidas, 4 mensajes de voz, una docena de mensajes, todos urgentes. Los titulares ya aparecían en las noticias. Azafata humilla al bebé del director ejecutivo de una empresa tecnológica en un incidente en pleno vuelo. Padre indignado tras el uso de un bebé como bandeja. Líder corporativo se pronuncia tras las burlas a su hijo durante el vuelo. Nathan tensó la mandíbula mientras revisaba un aluvión de enlaces, cada uno agravando el incidente hasta convertirlo en algo mucho más allá de lo que había anticipado. Apenas tuvo tiempo de procesar los titulares cuando su teléfono volvió a sonar. Esta vez era Dominic Vance, su abogado. Nathan respondió con un breve ¿sí? La voz de Dominic se escuchó con la calma propia de un experto, pero Nathan percibió la urgencia subyacente. Está en todas partes, Nathan. Los videos, las fotos, algunos ya tienen más de 2 millones de visitas. Debes guardar silencio absoluto por ahora. Nada de publicaciones, nada de entrevistas. Tratemos esto como corresponde. No quiero quedarme callado, respondió Nathan paseándose por la habitación, con una mano pasándose el pelo. Se burlaron de mi hijo. Le pusieron un cuchillo en la espalda como si fuera una bandeja. La gente tiene que saber que no fue solo una broma. Fue cruel, calculado. Lo sé, dijo Dominic con firmeza. Pero si nos apresuramos, le darán un giro a esto. Si les das demasiado y demasiado pronto, dirán que está manipulado, fuera de contexto, una exageración emocional. Optaremos por un descargo formal una vez que hayamos archivado todo. Hubo una breve pausa antes de que una segunda voz se uniera, Ryan Maddox, conectado a la llamada. Dom tiene razón. Pero hay una cosa que podemos hacer. Una toma controlada, una imagen fija de la grabación, sin sonido. Solo una imagen que no puedan manipular. Los ojos de Nathan se dirigieron al portátil sobre el escritorio. La grabación ya estaba cargada, gracias a la memoria USB que Leo le había dado. Su dedo se cernía sobre el panel táctil. La línea de tiempo del video se extendía como un campo minado a punto de ser pisoteado. Ryan continuó. Usa el fotograma donde Hollis coloca el cuchillo en la espalda de Theo. El ángulo es claro. Puedes ver su expresión, su intención. Lo dice todo sin una sola palabra. Nathan hizo clic lentamente en la línea de tiempo, deteniéndose en ese preciso momento. El rostro de Hollis se contorsionó en una sonrisa que no transmitía calidez. Su mano se cernía sobre el diminuto cuerpo de Theo, con el mango del cuchillo apoyado burlonamente en la columna vertebral del bebé, como si fuera parte de un programa de entretenimiento a bordo. Observó el fotograma. La habitación pareció encogerse a su alrededor. Sintió que la respiración se le apretaba en el pecho. La impotencia regresaba, solo que ahora venía con un propósito. La voz de Ryan se suavizó. No eres solo un padre, eres un director ejecutivo. Entiendes de imagen.
Esta imagen lo dirá todo. Déjala. Luego retendremos al resto hasta que se comprometan a defenderse. Nathan asintió para sí mismo, aunque nadie podía verlo. Publícalo. En cuestión de minutos, la imagen fue compartida desde su cuenta oficial, con un simple subtítulo. Este es mi hijo. Esto es lo que hicieron. Se apartó del escritorio y esperó. La respuesta fue inmediata. Las notificaciones lo inundaron como una ola rompiendo contra un malecón. Miles de veces compartido, luego decenas de miles. Figuras públicas comenzaron a comentar. Los canales de noticias solicitaron entrevistas. La indignación inundó las redes sociales, cada comentario más furioso que el anterior. Pero en medio de la tormenta, Nathan permaneció quieto, observando, escuchando, evaluando. Al otro lado de la habitación, Theo se removió suavemente en sueños, ajeno a la tormenta de fuego que ahora se arremolinaba en torno a su nombre. Nathan se acercó, rozó la espalda de su hijo con una mano protectora y susurró: «No volverá a suceder. Me aseguraré de que así sea». Justo entonces, su teléfono vibró de nuevo, esta vez con un mensaje de Dominic. «Prepárense. Su contraataque llegará pronto». Nathan no se inmutó. Simplemente miró por la ventana del hotel el horizonte de la ciudad, con el reflejo de la foto que había publicado aún brillando en la pantalla de su portátil. La verdad puede liberarte, pero primero te pondrá en la mira. Nathan Corbin abrió los ojos de golpe al oír el zumbido violento de su teléfono en la mesita de noche. La suave luz de la mañana apenas se filtraba por las cortinas del hotel, pero la pantalla ya brillaba con docenas de llamadas perdidas, mensajes y alertas de noticias. Se incorporó lentamente, con cuidado de no despertar a Theo, que dormía en un Moisés cercano, ajeno a la tormenta que se cernía sobre su padre. Nathan cogió el teléfono, con el corazón ya preparándose para lo que pudiera ver. Su bandeja de entrada estaba inundada. Titulares gritaban desde todos los rincones de los medios. El director ejecutivo afirma que usaron a su bebé como bandeja en un vuelo. Un padre acusa al personal de la aerolínea de humillación. Crueldad a 9.000 metros. Los presentadores de noticias debatían las imágenes, mientras los comentaristas especulaban sobre si el incidente había sido un malentendido o un escándalo en ciernes. Algunos elogiaron la valentía de Nathan. Otros citaron la última declaración de la aerolínea, un momento desenfadado malinterpretado. Revisó las notificaciones en silencio, con la mandíbula apretada. Cada intento de restarle importancia a la agresión le parecía una bofetada a su dignidad y a la de Theo. Entonces llegó el titular que lo dejó paralizado. Sindicato de tripulantes defiende a auxiliar de vuelo. Alega que el director ejecutivo actuó agresivamente. Permaneció sentado, atónito e incrédulo. ¿Agresivo? Apenas había hablado. Había reprimido todo instinto de proteger a Theo, todo en nombre de la estrategia. Y ahora intentaban incriminarlo como la amenaza. Nathan se levantó y se acercó a la ventana, apartando las cortinas. Crestwell City se extendía bajo él, acero y cristal, fría e impasible. Podía ver su propio reflejo vagamente en el cristal, pero solo podía pensar en la sonrisa de Hollis, el plato, el cuchillo. El comunicado del sindicato era una jugada calculada, estratégica. Iban a luchar sucio. Tendría que luchar con más inteligencia. Su teléfono vibró de nuevo. Esta vez era Dominic Vance. Nathan contestó de inmediato. «Han empezado la campaña de desprestigio», dijo Dominic sin saludar. Su voz era enérgica, cargada de cansancio. «Afirman que intimidaste a la tripulación. Tenemos que actuar rápido antes de que esta historia se instale». Nathan exhaló lentamente, con voz firme. «Tenemos las grabaciones y testigos. No pueden enterrar esto». «Lo intentarán», respondió Dominic. «Pero llevamos ventaja, por poco. He empezado a redactar la demanda preliminar. Tienes que mantenerte alejado de los focos hasta que publiquemos el comunicado oficial. Demasiado tarde para eso», murmuró Nathan. «Ya estoy en el punto de mira. Solo necesito asegurarme de no quemarme». En ese momento, Ryan Maddox entró en la habitación del hotel. Se había quedado en la suite contigua durante la noche, preparando su propia estrategia. Tenía el rostro tenso, con una laptop bajo el brazo. «Julian ha aceptado», dijo sin preámbulos. «Hará una entrevista por video. Está nervioso, pero es sólido». Nathan asintió, y entonces notó que la expresión de Ryan cambiaba.
Había algo más. ¿Y? Insistió Nathan. Ryan miró el teléfono que Nathan tenía en la mano. Deberías contestar, dijo. Pero prepárate. El teléfono volvió a vibrar. Número desconocido. Nathan dudó, y luego respondió. «¿Señor Corbin?», dijo una voz tranquila y baja. «Soy Leo Hartman. Hablamos brevemente más o menos en la terminal. Te di el USB». Nathan se quedó sin aliento. «Sí, lo recuerdo. He estado viendo la cobertura», continuó Leo. «Hay algo que deben saber. Hollis y Kyle. Esto no es nuevo. Yo trabajaba para la aerolínea, técnico de sistemas. Todavía tengo acceso a los registros internos archivados, registros de quejas, informes de pasajeros. La mayoría nunca se publicaron». Nathan entrecerró los ojos. «¿Cuántas quejas?». La voz de Leo no tembló. «Demasiadas. Y todas enterradas. Hay una de un veterano discapacitado, de quien Hollis se burló por sus temblores. Otra de un pasajero mayor al que le negaron ayuda para embarcar porque caminaba demasiado lento. La misma tripulación, el mismo patrón, lo dan por resuelto y lo archivan donde nadie lo ve». Nathan se sentó pesadamente. El aire en la habitación cambió. «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó. «Porque», respondió Leo, «lo que le pasó a tu hijo no es un accidente. Es parte de una cultura. Guardé silencio demasiado tiempo. Eres el primero en hacer ruido de verdad». Nathan cerró los ojos brevemente, asimilando el peso de esa verdad. «¿Puedes conseguirme esos registros?». «Están encriptados», dijo Leo. «Pero sí, enviaré lo que pueda. Solo ten cuidado. La aerolínea tiene ojos, y si descubren lo que hago, nos perseguirán a los dos». La llamada terminó, pero el silencio que siguió fue todo menos tranquilo. Nathan se giró hacia Ryan, que había estado escuchando en silencio. «Esto se ha vuelto más grave», dijo Nathan en voz baja. «Ya no se trata de un plato ni de un cuchillo. Es un patrón». Ryan asintió lentamente, abriendo ya su portátil. «Tenemos que golpearlos donde más les duele». Afuera, el sol ascendía, proyectando largas sombras sobre el horizonte de la ciudad. Dentro de la habitación del hotel, las piezas de una verdad mayor comenzaban a encajar. La campaña de desprestigio había intentado pintar a Nathan como inestable, pero la verdadera inestabilidad, la verdadera amenaza, se encontraba dentro de la aerolínea. Nathan volvió a tomar su teléfono, pasando por alto los titulares, el ruido, la manipulación. Abrió un mensaje en blanco y lo dirigió a Dominic y Ryan. Asunto. Próxima fase mensaje. Ya no solo defendemos a Theo, vamos a por el sistema que permitió que esto sucediera. Manos a la obra. Pulsó enviar. A veces la clave de la victoria está enterrada en la guerra olvidada de otros. Los dedos de Dominic se cernían sobre el teclado mientras la barra de carga avanzaba lentamente. La tensión en la habitación del hotel era tan intensa que cortaba. Ryan estaba de pie detrás de él, con los brazos cruzados y la mirada fija en la pantalla, mientras los archivos que Leo le había enviado empezaban a desempaquetarse. Nathan, paseándose cerca de la ventana, se giró bruscamente al oír el primer timbre suave que anunciaba la extracción completa. La pantalla era una cuadrícula de nombres de archivos, docenas de ellos, cada uno con códigos internos, números de vuelo y asuntos vagos. Dominic hizo clic en el primero. Se abrió un informe fechado 9 meses antes. Describía la queja de un pasajero, un veterano jubilado en silla de ruedas, que alegaba que el auxiliar de vuelo Mark Hollis se había burlado de su movilidad al negarse a ayudarlo a ir al baño. El informe indicaba que el veterano había escrito en mayúsculas: «Dijo que debería alegrarme de que no lo hubiéramos metido en la carga», pero la conclusión solo decía: «Asunto cerrado tras ofrecer un vale de buena voluntad. No se requiere seguimiento». Nathan dio un paso al frente, con los puños apretados. «¿Sin disculpas?», preguntó con voz tensa. Dominic negó con la cabeza con gravedad. Siguieron más archivos. Uno describía a un anciano frágil al que le habían negado agua durante casi 2 horas en un vuelo tras pulsar accidentalmente el botón de llamada 2 veces. La nota adjunta, presumiblemente escrita por Kyle Mercer, decía: «Pasajero demasiado necesitado». La tripulación mantuvo su profesionalismo. El archivo cerraba con una casilla: «Queja resuelta. Pasajero apaciguado». «Esto no es mala conducta», dijo Ryan, inclinándose. «Este es un sistema que entierra las faltas bajo la burocracia». Nathan se sentó lentamente. Los llantos anteriores de Theo aún resonaban en su memoria.
Aún podía sentir el peso del cuerpo tembloroso de su hijo, usado como mueble, y ahora sabía que esta no era la primera ofensa de Hollis. Era un patrón, una cultura. No solo no actuaron, murmuró Nathan, más para sí mismo que para nadie. Les enseñaron que estaba bien. Comprenderlo lo cambió todo. Dominic, siempre tranquilo y metódico, empezó a cambiar de estrategia. Entonces no solo presentaremos una demanda por lesiones personales y trauma emocional, dijo. Iniciaremos algo más grande. Una demanda civil, sí, pero también una solicitud de investigación federal. Ya no se trata de un solo pasajero. Ryan asintió con la mirada fija. Y les atacamos donde más les duele. La confianza pública, pero necesitamos controlar el tiempo. Si lo hacemos público demasiado pronto, lo ocultarán, culparán a otros, o peor aún, te pintarán como el agresor. Esperaremos hasta que se preparen para su defensa. Entonces publicaremos esto. El plan se formó rápidamente, y cada hombre contribuyó como engranajes que encajaban en su lugar. Dominic comenzaría los preparativos inmediatos para una estrategia legal dual, litigio civil y demanda federal. Ryan iniciaría una comunicación discreta con aliados en los medios de comunicación, asegurándose de que, llegado el momento, la historia se hiciera pública. El papel de Nathan era el más crucial: paciencia. Y esa fue la parte más difícil. Su instinto le gritaba acción, gritar la verdad a los cuatro vientos. Proteger a su hijo no solo de más daño, sino del recuerdo de haber sido deshumanizado tan públicamente. Pero ahora Nathan lo veía más claro que nunca. No se trataba de un solo insulto. Se trataba de todos los pasajeros que alguna vez se habían sentado en silencio, demasiado humillados o impotentes para defenderse. Dominic se recostó en su silla y exhaló, frotándose los ojos. Hay una cosa más que debemos considerar. Si estos registros están en manos de Leo, nunca debieron ver la luz del día. Eso significa que nos están vigilando. La aerolínea no solo se defenderá ahora, sino que pasará al ataque. Se avecinan represalias, y debemos estar preparados para ellas. Ryan se acercó al mini nevera y sacó 3 botellas de agua, repartiéndolas como si fueran armas. Entonces haremos lo que no esperan. Mantendremos la calma, atacaremos a todos, y cuando se muevan, ya estaremos 10 pasos por delante. Nathan aceptó la botella sin decir palabra. Lo miró fijamente durante un largo segundo, luego a las filas de documentos aún sin abrir en la pantalla de Dominic. Cada uno, una historia, un fracaso. Una persona a la que le habían dicho, ya sea por silencio o por guión, que su dignidad no importaba. Ya no. Empieza a construir la cronología, dijo Nathan con voz firme. Cada detalle, cada nombre. No solo exponemos esto, nos aseguramos de que no vuelva a suceder. Mientras Dominic reanudaba el texto y Ryan configuraba copias de seguridad en la nube de cada archivo, la sala pareció pasar de reactiva a preparada. La presión era enorme, pero también lo era el propósito. Nathan miró por la ventana una última vez. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, como faros de advertencia. Ya no luchaba solo por Theo. Luchaba por cada nombre enterrado en esos archivos. Y se había cansado de callar. Cuando los muros ocultan la verdad, a veces hay que derribar el edificio. La conferencia de prensa comenzó sin previo aviso. Nathan estaba de pie en su habitación de hotel, con la nítida imagen de un ejecutivo de aerolínea en un podio pulido en la pantalla del televisor, y el logo de la compañía asomándose tras él como un escudo. El hombre, David Lawrence, jefe de relaciones con los medios de Northront Air, lucía una sonrisa plácida y un tono de voz pragmático y fluido. En respuesta a las recientes especulaciones en redes sociales, dijo, los auxiliares de vuelo Mark Hollis y Kyle Mercer han sido reasignados temporalmente en espera de una revisión interna. Nos tomamos estos asuntos muy en serio y creemos en la transparencia y la diligencia. Sin embargo, basándonos en evaluaciones preliminares, no encontramos evidencia de malicia ni intención en el incidente que involucró al pasajero Nathan Corbin y a su hijo. La mano de Nathan se cerró lentamente en un puño a su lado. Allí estaba, la suave evasión revestida de civilidad corporativa. La palabra IA flotaba en el aire como una cortina de humo, borrando las aristas de lo que realmente sucedió. Su hijo había sido utilizado como utilería. Un cuchillo de mantequilla había sido apoyado en la espalda de un bebé, y ahora la aerolínea lo calificaba de broma malinterpretada.
No hay pruebas de malicia, murmuró Nathan en voz baja, con la voz tensa por la incredulidad. Al otro lado de la sala, Ryan Maddox estaba junto a la ventana, con el teléfono pegado a la oreja. Colgó la llamada y se giró. Se mueven rápido, dijo. Intentan controlar la historia antes de que ésta los controle a ellos. Nathan asintió una vez, con la vista fija en la pantalla. Entonces nos movemos más rápido. Dominic Vance llegó 10 minutos después, con un portátil bajo un brazo y una carpeta de documentos legales bajo el otro. No se sentó. Tenemos una oportunidad para cambiar el rumbo del asunto antes de que entierren esto bajo engaños. Publicamos el material, no todo, solo lo suficiente. Nathan levantó la vista. ¿El cuchillo? Dominic asintió. Una imagen fija. Un clip sin sonido, que la imagen hable por sí sola. Eligieron el momento con cuidado, fotograma a fotograma, deteniéndose en el segundo en que el brazo de Hollis se extendía y colocaba el mango del cuchillo de lleno sobre la pequeña espalda de Theo. La expresión del auxiliar de vuelo en la foto era innegable. Presumida, deliberada, burlona. Dominic redactó la declaración con precisión. Respetamos el debido proceso. Apoyamos la rendición de cuentas. Pero no podemos permitir que nuestros hijos se conviertan en el blanco de las bromas a 9.000 metros de altura. La seguridad y la dignidad de los pasajeros no son un juego. La imagen habla por sí sola. Nathan la publicó a las 15:11. A las 15:18 ya había sido compartida más de 10.000 veces. A las 15:31 los medios de comunicación ya pedían citas. Los hashtags se dispararon. No es una broma, protejan a Theo, despidan a Hollis. En cuestión de una hora, personas de todo el país, padres, pasajeros y tripulantes, comenzaron a compartir sus propias historias. Algunos hablaron de sarcasmo y maltrato, otros de haber sido ignorados o burlados por tripulantes que actuaron de forma irreprochable. Pero algunas historias eran inquietantemente específicas. Una pasajera que afirmó que Hollis una vez insultó a su hermano con necesidades especiales. Otra que recordaba a Kyle riéndose cuando a un anciano se le cayó la bandeja de comida. Las piezas del rompecabezas comenzaron a emerger, dispersas por el paisaje digital. Nathan las repasó en silencio, con el peso de todo oprimiendo su pecho. Ya no se trataba solo de él. Nunca lo había sido. Theo se había convertido en un símbolo, y los símbolos eran imposibles de silenciar. Al otro lado de la habitación, Ryan se apoyó en la pared, observando cómo se desarrollaba la respuesta en vivo. Acabamos de convertir su declaración en leña. El teléfono de Dominic vibraba con mensajes entrantes. Las juntas directivas están en pánico. No solo ven a un padre con una queja, ven una demanda contundente. Afuera el sol comenzaba a ocultarse, iluminando el hotel con largos rayos dorados. Dentro, la habitación vibraba con urgencia, pero la atención de Nathan permanecía lúcida. Sus pensamientos se dirigieron brevemente a Theo, que dormía en la habitación contigua al cuidado de un asistente familiar que había llegado esa mañana. Sabía que su hijo no recordaría la humillación, pero el mundo sí. Caminaba lentamente por la alfombra, con el corazón aún latiendo con fuerza bajo la camisa. «Van a venir a por nosotros», dijo en voz baja. «No admitirán la culpa, intentarán desacreditarme. Encontrarán todo lo que puedan». «Ya lo están haciendo», respondió Ryan con gravedad, mirando su teléfono. «Un tuit falso está circulando. Dice que fuiste grosero con un agente de la puerta hace 3 años. Sin detalles, sin fuente». Dominic se burló. «Una distracción clásica. Sacarán a la luz cualquier cosa. No se sostendrá si nos mantenemos limpios y atacamos primero». Pero Nathan no pensaba en tweets ni artículos. Pensaba en la intención, la forma en que Hollis había sonreído, la forma en que Kyle se había reído, la forma en que la aerolínea, incluso ahora, intentaba presentarlo todo como inofensivo. Se giró hacia Dominic. «Dijiste que aún tenemos la versión más larga de la grabación». «Sí. Guárdala, pero prepara el próximo lanzamiento. Si intentan cambiar el guión otra vez, no solo mostraremos imágenes, mostraremos patrones». Dominic asintió, comprendiendo el cambio. «No solo estás jugando a la defensiva». «No», dijo Nathan, entrecerrando los ojos. «Estamos quemando el manual». Un golpe en la puerta los interrumpió. Ryan la abrió y vio a un miembro del personal del hotel con un sobre manila marcado como confidencial. Entrega legal.
Dominic lo cogió, cortando el sello rápidamente. Dentro había una carta del equipo legal de North Front, una orden de cese y desistimiento que advertía a Nathan de no publicar más material, alegando violación de los derechos de imagen de la empresa y acceso no autorizado a grabaciones internas. Nathan la miró fijamente. «Tienen miedo. Deberían tenerlo», murmuró Dominic. Nathan se acercó a la ventana, mirando el horizonte. Las luces de la ciudad empezaban a brillar, y el zumbido del tráfico se elevaba débilmente desde abajo. Pero solo podía pensar en el sonido de risas forzadas en ese avión, el silencio de los pasajeros, la sonrisa burlona de un hombre que pensaba que la crueldad era comedia. Respiró hondo, recomponiéndose. La batalla ya no era solo legal, era moral. Se giró para mirar a su equipo. «Preparemos una cronología. Todas las quejas presentadas sobre Hollis y Kyle. Todos los archivos censurados que Leo encuentre. Lo quiero todo documentado y listo». Ryan ladeó la cabeza. «¿Crees que alguien dentro de la empresa se derrumbará?» «Ya lo han hecho», dijo Nathan en voz baja. «Y cuando la presión aumenta, cometerán un error. Sin que él lo supiera, a kilómetros de distancia, en una suite corporativa con poca luz, una llamada frenética acababa de terminar. Un ejecutivo presa del pánico, con los ojos desorbitados por el miedo, acababa de autorizar una acción no prevista en ningún protocolo. Un intento imprudente de desacreditar a Nathan antes del ciclo de noticias matutino. Una que arrastraría a la empresa aún más al abismo. Cuando el poder está acorralado, a menudo ataca en lugar de ceder. Los dedos de Nathan se detuvieron a medio botón de su camisa cuando la voz de Ryan irrumpió en la silenciosa habitación del hotel como un disparo de advertencia. «Nathan», dijo Ryan con los ojos clavados en su teléfono, «tienes que ver esto». Ahora cruzó la habitación y le entregó su dispositivo con el rostro tenso. Nathan lo tomó con una sensación de temor que ya se le formaba en el estómago. El mensaje era de Leo, breve, urgente y claro. «Revisa tu bandeja de entrada, ahora mismo». Sin saludo, sin explicación. Solo un asunto adjunto a un archivo de audio con la etiqueta. Llamada a conferencia de operaciones. Urgente. Nathan pulsó el botón de reproducción. Lo que siguió no fue solo una revelación, sino la confirmación de sus peores temores. Las voces en la grabación eran, sin lugar a dudas, ejecutivos de alto rango de aerolíneas. Su tono era cortante, estratégico y venenoso. Lo que debería haber sido una sesión de control de daños se convirtió rápidamente en algo mucho más siniestro. «Tenemos que adelantarnos a esta narrativa de Corbin antes de que gane más fuerza», dijo una voz masculina, fría y directa. «Desacreditarlo, en silencio, hablar con relaciones públicas para encontrar algo, lo que sea, ética empresarial tal vez, remover el avispero sobre sus inversores o su vida familiar, no podemos parecer los malos». Nathan no se movió. Su cuerpo se tensó. El dispositivo ahora era un peso en sus manos. La habitación de repente se sintió demasiado pequeña, demasiado silenciosa. El eco de las palabras de los ejecutivos seguía sonando de fondo como si se burlaran de él. «¿Estás bien?», Srenia preguntó Ryan en voz baja, cauteloso. Nathan asintió una vez, con la mandíbula apretada. «No me sorprende. Pero ahora los tenemos. Esto lo cambia todo». La mirada de Ryan se dirigió rápidamente hacia la bolsa del portátil. «Dominic necesita esto. Inmediatamente». Nathan ya tenía la idea. En cuestión de minutos el audio fue reenviado a Dominic Vance con un asunto que simplemente decía «represalia confirmada». Dominic, tan astuto como siempre, no esperó una llamada. Respondió en segundos. «Conservándolo. Solicitando una orden judicial de emergencia ahora. No lo haga público hasta que cerremos esto legalmente». Las manos de Nathan se mantuvieron firmes mientras se cambiaba la camisa y se ajustaba la corbata en el espejo, pero su reflejo delataba la tormenta que se avecinaba. Sus ojos, siempre alerta, ahora transmitían algo más: determinación agudizada por la traición. Ya no se trataba solo de Theo, ni siquiera se trataba solo del vuelo. Se trataba de cómo el poder operaba a puerta cerrada, de cómo la crueldad no siempre era ruidosa, sino planeada. Mientras la maquilladora llegaba para prepararlo para la entrevista en directo, Nathan permaneció en silencio, dejándose quitar el cansancio que ningún maquillaje podía ocultar. En segundo plano, Ryan coordinaba con Dominic,
verificando que se hubiera presentado la orden judicial y se hubieran conservado los metadatos de la grabación. La red legal se estaba cerrando, y pronto, quienes se creían intocables no tendrían escapatoria. Minutos antes de la entrevista, Nathan estaba sentado con las manos juntas, contemplando la suave luz de las luces del estudio. Ryan, sentado a su lado, murmuraba los puntos finales. El ambiente en la sala era tranquilo, pero cargado, como el silencio antes de una tormenta. La voz del productor resonó por el intercomunicador. «Señor Corbin, en directo en 60 segundos». Nathan levantó la vista, con voz firme y firme. «Esta noche lo oyen todo». La transmisión comenzó con la charla habitual del presentador, preparando el terreno para lo que los espectadores esperaban que fuera un seguimiento rutinario del incidente aéreo, ahora viral. Pero lo que se desarrolló durante los siguientes 15 minutos fue algo completamente distinto. Nathan no habló como víctima. Habló como un hombre que había sufrido un ataque público a la dignidad de su hijo, había reunido pruebas irrefutables y ahora tenía pruebas de represalias corporativas. Relató el incidente con serena precisión, sin teatralidad, sin exageraciones, solo hechos, fríos y duros. Luego, cambió de tema. «Hemos obtenido una grabación», dijo Nathan con la cámara ligeramente enfocada para captar la fuerza de su voz, «en la que altos ejecutivos discuten estrategias para inventar historias sobre mi vida personal y mi empresa para silenciarme. Ellos lo llaman neutralización. Yo lo llamo exactamente lo que es, represalia. El clip no se reprodujo, pero la sola mención fue suficiente. Los espectadores de todo el país se pusieron de pie. Titulares actualizados en tiempo real. Las redes sociales se encendieron como un bosque seco en llamas. Frases como campaña de desprestigio corporativo, conspiración ejecutiva y escándalo de represalias se convirtieron en tendencia en cuestión de minutos. Y entonces llegó el cambio que nadie predijo. Los miembros de la junta directiva, que en privado habían expresado su preocupación por las consecuencias, comenzaron a aplaudir públicamente la integridad de Nathan. Los inversores, antes temerosos de la mala prensa, ahora veían un liderazgo en crisis, no del tipo que se forja en la comodidad, sino del que se forja bajo presión. Al terminar la entrevista, Nathan agradeció al presentador con un firme apretón de manos y salió del set hacia el pasillo de backstage, donde Ryan lo esperaba. Su expresión lo decía todo. «Acabas de cambiar el rumbo», dijo Ryan en voz baja. Nathan exhaló lentamente pasándose la mano por la mandíbula. «Lo cambiaron por mí en el momento en que planearon destruir mi nombre». Pasó un momento, cargado con todo lo que habían soportado y todo lo que aún les esperaba. Los mensajes de Dominic llegaron como un reloj. Orden judicial de emergencia concedida. La grabación es ahora prueba protegida por el tribunal. Luego otro. Procedemos. Y procedemos con firmeza. Nathan permaneció de pie en el silencioso pasillo, mientras el zumbido de las luces del estudio se desvanecía tras él. Podía sentir el peso del momento sobre sus hombros, no como una carga, sino como una armadura. Esta batalla había comenzado en la cabina de un avión con un único acto de crueldad. Pero era allí, bajo el resplandor de las cámaras y bajo la presión de la verdad, donde se ganaría la guerra. A veces, el acto más pequeño de crueldad se convierte en la chispa que arrasa un imperio. 7 minutos después, la situación cambió. Él se convirtió en la mesa para el cuchillo del director ejecutivo. Si defiendes la protección de los inocentes y exiges responsabilidades a los crueles, suscríbete ahora. Juntos, nos alzamos. Descargo de responsabilidad. La historia que acabas de ver es ficticia. Explora temas de racismo, humillación y abuso de personas vulnerables con fines de entretenimiento. Su propósito es concientizar sobre el daño causado por el comportamiento deshumanizante, la necesidad de rendición de cuentas y la importancia de la dignidad y el respeto para todos, a la vez que invita a la reflexión sobre el impacto duradero de la crueldad.